tardes. Qué gusto poder compartir con esta amable audiencia la bendita palabra de Dios. Espero que esta enseñanza nos sirva tanto a usted y a mí para crecer, como dice que Jesús crecía, en sabiduría y en conocimiento. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, le he puesto un tema, el bien que me hace tu palabra. Vamos al Salmo 119, versículo 97. El rey David decía esto: «Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día». Creo que para que el rey David llegue a decir eso, tuvo que pasar por algunos procesos, algunos desiertos. Sabemos pues que la vida de él no fue fácil. Él fue ungido como rey a los 16 años, 15 años creo, y gobernó a los 30. Fueron 15 años de tratamiento, 15 años de persecución, de haber estado bajo la cobertura de un rey malo, de un rey que lo odiaba, y sabe que uno de los grandes ejemplos que él nos deja es que él aprendió a amar su palabra y a vivirla. Por eso él nunca se levantó contra Saúl, aunque muchas veces sus mismos seguidores le decían: Dios te lo ha puesto en tus manos. Pero él decía: que Dios me libre de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Y eso pues lo hizo grande delante de los ojos de Dios. Aquí nos dice: cuánto amo tus enseñanzas. Qué cosa más buena, ¿no? Amar. Que no nos se haga una carga obedecer las enseñanzas divinas, sino que seamos como David, que él decía: cuánto amo. Para él se habían convertido en algo muy importante en su vida, en algo muy primordial. Dice: pienso en ellas todo el día. Mire, eso podremos decir que es tener la mente de Cristo. Pensar, no darle lugar a ningún pensamiento negativo. Recordemos que el campo más apetecido del enemigo es la mente. Él está, dice la palabra, siempre enviándonos dardos para hacernos dudar. Si tuvo la audacia de tentar a nuestro Señor Jesús, ¿cómo? Con la identidad. Le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué nos hace ver? Que la identidad nos da la palabra de Dios, el creer quién somos. Entonces, Jesús tenía muy clara su identidad. Por eso no dejó que el enemigo le pusiera ni a una pequeña semilla de duda. Lo mismo debemos ser nosotros. Cuando vienen esos pensamientos negativos, debemos decirle: fuera de mí, Satanás, escrito está. Tengo la mente de Cristo y rechazo todo ataque, rechazo, anulo. Y dice el profeta: pienso en ellas todo el día. Qué lindo, ¿no? Vamos a ver el versículo 98. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Sabemos que David fue una de las personas que tuvo más enemigos, porque de acuerdo al rango que el Señor nos da, los enemigos también son grandes, ¿no? Sabemos por la palabra, pues, que los enemigos están organizados y ellos sí respetan los rangos. Por eso dijo tus mandatos me hacen más sabio. Qué importante que nosotros tomemos en cuenta esto. A veces buscamos la sabiduría en el estudio, buscamos la sabiduría en la ciencia,
pero sabe que la sabiduría está en la palabra de Dios. Por eso Él dice, como amo tus mandamientos, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos. Mire, qué importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que nosotros sepamos que el temor de Dios, la obediencia a su palabra nos hace más sabios, que así el enemigo se invente muchas cosas. El cristiano debe estar mayormente entrenado para enfrentar a ese enemigo. Y dice, pues me guían constantemente. ¿Quién lo guiaba? La palabra, las promesas de Dios. El 99 dice, así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Aquí dice percepción, en otra Biblia, no Biblia, sino en otra, aquí dice percepción, pero en otras traducciones dicen me da discernimiento. Qué importante la percepción con el discernimiento van de la mano. Usted apercibe, no se deja convencer, conoce, distingue entre lo bueno y lo malo. No se deja deslumbrar de las cosas aparentemente buenas, bonitas. ¿Por qué? Porque sus sentidos están agudizados. Usted tiene un espíritu de discernimiento fuerte. ¿Por qué? Porque ama la palabra de Dios, la obedece, la escudriña. Y dice, tengo más percepción que mis maestros. Recordemos que Dios, al que le obedece y al que se consagra a Él, le da una sabiduría tremenda. Recordemos a Daniel. Dice que Daniel siempre se distinguió. Llegó a ser reconocido por 4 reyes, 4 generaciones. Quisieron tener a Daniel cerca de ellos porque era un hombre sabio e inteligente. Y decían ellos mismos, este es más sabio que nuestros dioses. ¿Quién le dio la sabiduría? La obediencia y el cargo de la palabra de Dios. Porque siempre dice, ¿por qué tiene más percepción que sus maestros? Porque siempre pienso en tus leyes, no me olvido, siempre las tengo presentes. En el versículo 100 dice, hasta hoy soy más sabio que los ancianos, porque hoy he obedecido tus mandamientos. La Biblia dice, pues, que la gloria de los ancianos es la sabiduría, por los años que se ha vivido, por las experiencias que se ha tenido. Deberíamos ser más sabios que la juventud. Pero acá él dice que él es más sabio porque obedeció. Qué importante la obediencia. Amar, obedecer la palabra. Eso da sabiduría. Sobresale la sabiduría de la gente anciana, de los que han tenido mucha experiencia. El obedecer a la palabra hace que sea más sabio. Dice el 101, me negué a andar por mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Me negué. Juan, eso significa que fue muy tentado. ¿Sabe usted que siempre vamos a tener tentaciones? Siempre el enemigo va a querer encaminarnos por el mal camino. Mucho más ahora que el enemigo sea, sea persuadido contra los jóvenes, contra los niños. Usted sabe cómo están llevándose los niños a las bandas delincuenciales, porque ellos están siendo usados por el enemigo. Recordemos que siempre el enemigo ataca a los niños, porque sabe que ese niño tiene un potencial muy grande. Moisés, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, el diablo lo quiso matar desde antes de nacer.
Jesús igual, fue perseguido. ¿Y cuánto podríamos decir que el diablo quiere marcar y dañar a los niños? Porque son el futuro. Esa gente que tiene su mente tomada por el enemigo, pero también son personas, también son creación de Dios. También necesitan de nuestras oraciones antes de que les estemos atacando. Y no, debemos orar. Así nos manda la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ora por tus enemigos. Y que también dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas. Así que tenemos que orar por las bandas delincuenciales y orar por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Porque así dice David, él se negó. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a negarnos. No, por muy bonitas que nos parezcan, por más normales, por más inofensivas, siempre nosotros recordar lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces eso nos indica que podemos ser engañados. El 102 dice, no me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. No me he apartado. He pasado por dificultades, he pasado por pruebas. ¿Sabía usted que las pruebas son necesarias? Las pruebas son como los exámenes de los colegios, que si usted, como el maestro, sabe qué conocimiento adquirió el alumno cuando hace hacer el examen. El alumno puede ser que sea excelente en entregar deberes, tal vez excelente en dar una imposición, pero quien lo va a calificar son los exámenes. Porque como maestros tenemos que calificar actuación en clase, responsabilidad, pero también tenemos que calificar conocimiento. Entonces, la palabra nos dice que él nunca se apartó porque fue enseñado bien. Por eso dice la Biblia, pues en Proverbios 26, dice que instruyamos al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque el niño es como su cabecita, su cerebro es como una computadora, que lo bueno y lo malo no se olvida. Esas enseñanzas quedan guardadas dentro de su disco duro. Cuando vienen las tentaciones y hay una persona que ora por sus hijos, esa palabra vuelve a venir a la mente y mejor me aparto. Pues así nos dice porque me han enseñado bien. Vamos al versículo 103. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. De verdad que nosotros, yo me admiro, ¿no? Cómo David estaba tan convencido que la palabra de Dios era dulce. Porque sabe que muchas veces hay palabras, la misma palabra lo dice, en el libro de Eclesiastés, que hay muchas personas que la palabra del pastor son como clavos. O sea, molestan, hincan, fastidian. Pero aquí dice él, no dice, que son dulces a mi paladar. O sea, la palabra de Dios solamente hay que escucharla, no solamente hay que leerla, no solamente hay que meditarla, hay que degustarla, como hacía David. Dulce, algo rico, algo bueno, algo apetecible, algo que me agrada, algo que no es algo que me impide, no es algo que me molesta. Imagínese llegar a ese nivel. Qué cosa más buena, porque sus palabras dice que las sentías más dulces que la miel. Qué cosa más buena. Entonces él se deleitaba en su palabra y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Dice, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino de la vida.
Dice, tus mandamientos me dan entendimiento. Es la palabra la que nos da entendimiento. Y dice, por esa razón yo detesto, imagínense, detesto cada camino falso de la vida. Dios le da sabiduría a través de la palabra, le da discernimiento y le da sabor, y aparte le da esa fuerza de voluntad para decir no deseo. Por muy bonito, me fastidia, me molesta, no me digas esas cosas, no las resisto, apártate de mí. Eso es detestar. Porque Dios también dice en su palabra, en el libro de Proverbios, dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Allí una de las cosas que abomina Dios, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies que van apresurosos al mal, el que coge cohecho y el que habla mal de su hermano. Mire, cuántas cosas que nosotros son detestables para el Señor deberían ser detestables para nosotros. No quiero saber. Que mira, que te cuento para que sepas, para orar. Mentira. Esa es la mentira más grande, que para que oremos, mentira. No es así. Si quiere orar, ore sola. Pero nomás te cuento para disfrazar el chisme, para disfrazar el desacreditar a otra persona, este cuento para orar. Eso es la mentira más grande. No, detesto el chisme. No quiero saber. No me interesa. Allá, bueno, si tú, ora tú. Yo no. Porque de esa manera es la manera de cortar, de sanar al pueblo de Dios, de sanar la familia. No admitir ningún chisme ni hablar mal de nadie. Ahí en el proverbio dice hablar mal de los hijos de Dios. Pero también hay otra parte de la Biblia de nadie. Por eso Dios nos manda a tener un control mucho con nuestra lengua. Nos dice que quien domina la lengua domina todo su cuerpo. Porque siendo una cosita tan pequeña como es la lengua, tiene veneno mortal. Así dice el libro de Santiago. Por eso nosotros tenemos que aprender a detestar lo que Dios no quiere que amemos. Y dice el siguiente versículo: tu palabra es una lámpara que guía mis pies. En la Reina Valera dice lámpara es a tus pies, a mis pies. Tu palabra y lumbrera a mi camino. Da lo mismo, ¿no? Lámpara. Usted nunca va a andar en oscuridad. La oscuridad más espesa se va a hacer realidad con la palabra de Dios. Cuando con nuestra obediencia no vamos a caer en las tinieblas. Dice, y una luz para mi camino. Siempre nuestro camino estará lleno de luz. Así haya muchas envidias, celos, maldades, trampas, cosas que nos desean mal todos los días. Hay gente que nos maldice todos los días. Pero como nosotros lo bendecimos, esa tiniebla se desvanece ante la luz de la palabra de Dios. En el versículo 106 dice, lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Lo prometí, o sea, tiene que haber un compromiso grande. Y si por si acaso me he olvidado, no importa las veces que yo me comprometa. Eso me va a dar entendimiento, eso me va a dar fuerza de voluntad, eso me va a dar autoridad para yo decir no, eso no va conmigo, yo no lo voy a hacer, y no porque nadie me obliga, sino porque yo entendí que eso me hace daño. Por eso dice, lo prometí, lo volveré a hacer, porque obedeceré tus justas enseñanzas. Y dentro de las justas enseñanzas podríamos decir que también vienen los juicios. Recordemos la palabra,
la palabra dice, tus justos juicios. Vienen juicios a nuestra vida, pero como son justos, nosotros sabemos que son para nuestro bien, los aceptamos, nos regocijamos por ellos y pasamos la prueba, porque son para probarnos. Y el versículo 107 dice, he sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. O sea, nada en la vida es fácil. Si alguien le dijo a usted que venga, conozca a Cristo, tenga una relación con Él, y verá que todo va a salir bien, de millón. Le mintió. El Señor nunca dijo eso. Él dijo que si del árbol verde lo habían matado, lo habían blasfemado, lo habían destrozado, peor harán de nosotros el árbol seco. Así que nada, en la palabra no dice, sí hay promesas grandes, pero hay que aprendérselas a ganar. Hay que buscarlas y hay que hacer méritos para poderlas recibir. Y David decía, como todo ser humano, he sufrido mucho. Restaura mi vida. Solo el único que nos puede restaurar es el Señor a través de sus promesas. Vamos al 108, Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Acepta mi ofrenda de alabanza. Mire, hay muchas ofrendas que nosotros podemos darle al Señor. La gente vive equivocada creyendo que solo es plata. No, sabe que el Señor no necesita de nuestra plata, porque la plata es de Él. En Ageo 2:8 dice el Señor, mío es la plata y mío es el oro. ¿Para qué quiere si Él es dueño? Cuando Él nos pide una ofrenda, es para bendecirnos, es para prosperarnos, no porque Él necesita. Y aquí dice David, acepta mi ofrenda de alabanza. No solamente la ofrenda es el dinero, la alabanza. El tener una comunión íntima con Él, pero no para pedirle, no para solamente estar como el chivo, sino para alabarlo, para adorarle, porque para eso nos dio el Señor la boca. Nos dio para eso, para adorarle, para alabarle. Nosotros tenemos pues que reconocer y aprender a usar estos sacrificios que son de gran bendición. El versículo 9 dice, mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. O sea, nuestra vida está en un constante peligro. No podemos confiarnos de nadie ni de nada. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Por eso siempre tenemos que obedecer su palabra. No decir, bueno, yo ya tengo tantos años, tengo un título, soy pastor, soy esto, ya no necesito obedecer. No. Es cuando más necesitamos. Porque la palabra del Señor dice, y al que más se le da, más se le pide. Y terminamos con el versículo 110. Dice, los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Siempre habrá quien nos tienda trampas. Dice que nos tienden trampas, nos tienden redes, camafosos, nos mandan saetas, nos lanzan diferentes dardos. O sea, estamos en una continua guerra. Pero ¿qué es lo que nos libra de todo? Nada nos debe hacer apartar de estos mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Bueno, esa debe ser nuestra decisión. Obedecer sus mandamientos hasta
hasta el final. Y para poderlo hacer, tenemos que depender de Él todos los días. Espíritu Santo, dame esa fuerza, dame esa buena voluntad de no desmayar, de siempre seguir adelante, de resistir la prueba, de resistir la tentación, de resistir la enfermedad, de resistir el tiempo malo, porque sé que tengo una corona que me está esperando. Bueno, espero que esta palabra sea de ánimo, sea de fuerza, sea de esperanza para su vida como ha sido para la mía. Que el Señor lo bendiga.